Si no le temes al guardián, deberías. Esta criatura tiene más salud que el Ender Dragon y el Wither combinados, y puede matar jugadores con armaduras completas de nederita de 2 golpes. Pero ¿cómo se volvió tan poderoso? Acompáñanos a indagar el lore para descubrir el origen del guardián. El guardián es protector de la oscuridad profunda, una criatura casi invisible que roba almas, estrella de la pizarra abismal y cuyos latidos ahuyentan hasta los jugadores más valientes. Pero antes de ser esta criatura solitaria y agresiva, el primer guardián fue un humano. Su nombre era Brandon. Era de los más fuertes guerreros entre los antiguos constructores. Por desgracia, Brandon tenía una gran ambición, una que no lo dejaba rendirse hasta que sea el mejor de todos, y desobedeciendo a los suyos, buscó formas para ser aún más fuerte. Su misión lo llevó hasta las puertas de Herobrine, sabiendo que él también buscaba un poder sin igual. ¿De verdad pensaste que le daría una oportunidad a alguien tan despreciable como tú? ¿A un constructor? Herobrine se burló de Brandon y lo echó del lugar, volviendo con las manos vacías. Sus compañeros no podían perdonarlo por querer unirse a Herobrine, un enemigo del gremio, y fue desterrado. Durante varios meses, entendió que su exilio no era solo entre los humanos, sino también en muchas otras sociedades. Los aldeanos se negaron a comerciar con Brandon, por temor a insultar a los antiguos constructores que lo habían desterrado. Recurrió a buscar la compañía de saqueadores, pero le respondieron con ballestas y flechas. Desesperado, incluso regresó a la mansión de Herobrine, pero a pesar de que ya no era un constructor, consideró que era muy débil para unirse a él. Brandon se sintió solo, desesperado porque alguien lo aceptara. Luego viajó al Nether, donde finalmente encontró compañía entre un grupo de piglins. Por un tiempo era feliz, pero cuando se le acabó el oro, también se acabó la paciencia de los piglins. Escapó del lugar, llevándose la arena del alma y las verrugas del Nether que le quedaban, sintiéndose más solo y más rechazado que nunca. Deseoso de pertenecer a algún lado, Brandon comenzó a buscar en el mundo una comunidad que lo aceptara. Viajó por desiertos, bosques, montañas y cuevas, pero todos lo rechazaban. Su tristeza por la soledad se tornaba en ira. Se adentró en la tierra y encontró una cueva llena de plantas y ajolotes. Sin darse cuenta, llegó hasta la oscuridad profunda, un lugar que solía ser frío y solitario como él. Miró alrededor de la pizarra abismal y Skulk, que latían suavemente con una energía cautivante. Aceptando su destino de soledad, Brandon comenzó a construir una base en este bioma desolado. Puso bloques de arena del alma sobre el Skulk para una granja de verrugas de Nether. La arena del alma lanzó un grito distante y fantasmal, pero no pensó en ello y continuó construyendo. Se familiarizó con todas las variaciones de Skulk, desde venas hasta sensores. Para su deleite, descubrió que había una gran cantidad de criaturas de acecho en cada rincón oscuro que podía usar para continuar con su entrenamiento. Cuando las mataba cerca de los bloques catalizadores de Skulk, notó que liberaban pequeñas partículas parecidas a almas y generaban más Skulk. Aunque lo inquietó al principio, sintió que el Skulk a su alrededor estaba vivo y que incluso podría tener conciencia. Lo hizo sentir menos solo y aprovechó toda oportunidad para hacer crecer el Skulk, sin saber lo peligroso que era. Hola, si puedes oírme, solo quería decir que me alegra ya no estar solo. Brandon empezó a instalarse en el lugar. Reemplazó las antorchas colocadas al azar con linternas bien ubicadas para que la cueva sea más habitable. Después de crear un pequeño corral, se acordó de la granja de verrugas que hizo y se acercó para ver si estaba lista para cosechar. Para su sorpresa, la verruga desapareció. Brandon rozó un lugar donde la arena del alma y el Skulk hacían contacto y saltó en la arena del alma para investigar. Un gran dolor invadió su cuerpo. Confundido, miró alrededor buscando al atacante, pero estaba completamente solo. En su entrenamiento aprendió que una criatura tenía que ser violenta para ser una amenaza, y sin criaturas alrededor, decidió que no había de qué preocuparse. Si hubiera investigado más, habría descubierto que el Skulk y la arena estaban en guerra silenciosa, reclamando a la verruga como víctima. Ambos bloques contenían alguna forma de vida, y las almas atrapadas en la arena reaccionaban fuertemente con la conciencia del Skulk. Cuando Brandon tocó la unión entre los materiales, se le inyectó la energía del Skulk. Era como si caminara entre dos esqueletos que luchaban y hubiera estado en el fuego cruzado. Pero el Skulk era más peligroso que todas las criaturas que alguna vez se enfrentó. Con el pasar del tiempo, Brandon se interesaba más en el Skulk, casi hasta el punto de la obsesión, aunque todavía anhelaba la compañía humana.
Poniendo en práctica sus habilidades de constructor, comenzó a diseñar una ciudad alrededor de su base. En el caso de que alguien se adentrara en la oscuridad profunda, quería poder darle la bienvenida y ofrecer un lugar para descansar. Aunque nadie se aventuró cerca de su casa en las profundidades, continuó expandiendo la ciudad, creando la estructura más grande que ningún constructor hizo antes. En el centro de la ciudad, sobre su base, construyó una gran estatua rectangular con 2 antenas que sobresalían de cada lado, algo que se le ocurrió en un sueño. Para entonces, se había acostumbrado a la oscuridad. Colocaba pocas linternas distantes entre sí. La expansión masiva de la ciudad solo hizo que Brandon se sintiera más solo, por lo que se mantuvo ocupado recolectando fragmentos de eco, vallas luminosas y otros artículos valiosos que guardó en cofres por toda la ciudad. También colocó un sensor Skulk que lo alertaría si alguien venía. Gracias por hacer guardia. No sé qué haría sin ti. Brandon desarrolló un entendimiento del Skulk después de recibir un pulso de su energía. A veces tenía pensamientos flotando en su mente que venían de algún otro lugar, como si el Skulk pudiera comunicarse con él telepáticamente. El Skulk entendía a Brandon mejor que cualquier humano podía, y reconoció su deseo de convertirse en el luchador más fuerte del mundo. Aunque no era consciente del todo, el Skulk lo estaba convirtiendo lentamente en parte de su gran conciencia, convirtiéndolo en el ser más poderoso que jamás haya existido. Brandon a menudo se despertaba por la noche. Su cuerpo se retorcía en agonía, mientras que su piel se tornaba un azul oscuro. Fue durante una noche de insomnio que Brandon sintió pasos humanos acercándose a su caverna, sintiendo las vibraciones en lugar de oírlas o verlas. A pesar de su larga misión de encontrar compañía, solo sentía ira por los intrusos por presentar una amenaza para el Skulk. Su ira lo abrumó y cayó desmayado. Una nueva sensación de fuerza atravesó su cuerpo, incluso cuando sus huesos se agrietaron y reordenaron. Cuando volvió a ponerse de pie, Brandon estaba listo y salió en busca de su presa. El par de novatos constructores se toparon con la caverna de Brandon, mirando con asombro la ciudad que había construido. Sabiendo que no fue creada por ellos o por aldeanos prehistóricos, investigaron la ciudad con cautela. Varios sensores Skulk los escucharon mientras surcaban los senderos del lugar. Cuando reunieron suficiente información para notificar a los demás, estaban por irse, pero se encontraron a una criatura que apenas parecía humana. ¿Pero qué demonios? ¿Qué es eso? Brandon miró ansioso a los intrusos antes de realizar su primer ataque. Los constructores sacaron sus armas y se defendieron, pero la piel del monstruo era impenetrable. Cuando era claro que no podían vencerlo, empezaron a correr hacia la salida. Brandon sintió un gran poder acumulándose en su interior y soltó un fuerte rugido al expulsarlo de su pecho. Un boom sónico impactó a uno de los constructores, matándolo al instante. El segundo constructor escapó antes de que Brandon pudiera alcanzarlo y volvió al exterior para contar la historia de la ciudad enterrada y la criatura que la protegía. Los demás ignoraron sus advertencias de no visitar el lugar, atraídos por la posibilidad de un botín sin descubrir. Algunos fueron recompensados por su valentía, escapando con fragmentos de eco y otros elementos que nunca antes habían visto, pero Brandon atrapó a la mayoría y dispuso de ellos a su manera. Cuando el cuerpo de un constructor caía, el Skulk crecía más, alimentándose de sus almas. Brandon, su cuidador y protector, se sintió apreciado por sus esfuerzos. Con cada intruso que mataba, el primer guardián sentía que dominaba sus nuevos sentidos. Había perdido su vista, pero ganó algo aún más útil. A través de los tallos sensores de cada lado de su cabeza, podía sentir hasta las vibraciones más sutiles en la cueva. A lo lejos, podía sentir que se acercaba otro grupo de constructores. Ahora, como parte de la mente del Skulk, sintió su desesperación por eliminar la amenaza. Sin pensarlo 2 veces, el guardián fue tras su presa. Las paredes que rodeaban a los constructores resonaron como el latido de un corazón, y la pareja sacó sus armas con cautela. A la vuelta de la esquina, el guardián avanzaba esforzándose por detectar a los intrusos. Solo le bastó con acercarse, ya que en cuestión de segundos los mató a ambos. El guardián se dedicó a recolectar almas de constructores, turbas y aldeanos que se acercaban demasiado al Skulk. Volvió a evolucionar y comenzó a formar chillidos Skulk que podían transportarlo a cualquier vibración que detectara. Mientras recolectaba más almas dentro de su cofre, el guardián planeó usarlas para crear nuevos seres como él. En la superficie, la constante desaparición de cualquier constructor que iba al lugar se convirtió en un gran problema. Ahora llamarían a sus mejores elementos. Los constructores le encargaron a Steve que reuniera un equipo de guerreros para derrotar al guardián. Al llegar a la oscuridad profunda, Steve se adelantó para explorar la ciudad.
No hagan ningún ruido y esperen a que yo regrese. Por desgracia, hicieron el ruido necesario para ser detectados, y el guardián apareció detrás de los constructores. Ignorando por completo sus ataques, los arrastró hasta su base. Cuando Steve regresó y con su equipo desaparecido, los buscó de inmediato. Dentro de su base, el primer guardián colocó arena del alma alrededor de los constructores aterrados. Al igual que el Skulk lo había transformado a él, dirigió las almas que reunió hacia ellos y lanzó un boom sónico para acelerar el proceso. El dolor de la transformación era tan fuerte que no les permitía escapar. Aún así, debido a que el guardián había conservado su habilidad para construir, colocó barras de hierro para atrapar a sus víctimas mientras se convertían. Pronto habría más guardianes repartidos por todo el mundo y protegerían al Skulk de cualquiera que se acercara demasiado. Steve llegó a la base, entrando tan silenciosamente como pudo, pero un pequeño ruido fue todo lo que bastó para alertar al guardián de su presencia. Caminó lentamente hacia él, quien le lanzó un flechazo, fallando el tiro golpeando la pared detrás del guardián, quien se giró hacia las vibraciones que producía. Steve descubrió que podía usar flechas para distraer a su oponente, y pronto estuvo al lado de la jaula que retenía a su equipo. Comenzó a romper las barras de hierro, disparando una flecha detrás de él para mantener distraído al guardián mientras rompía los bloques. Justo cuando logró entrar, sus compañeros constructores se transformaron en guardianes. Se lanzaron con mucha energía latente en sus pechos, listos para usar sus grandes brazos para proteger al Skulk. Steve salió corriendo fuera de la ciudad, usando tantos bloques afelpados como le fuera posible para encubrir sus pasos. Usó su última flecha para dirigir a los 4 guardianes a otra parte de la caverna. Pudo ver cómo se alejaban antes de perderlos de vista. Los 4 guardianes crearon más protectores de Skulk, y la oscuridad profunda sigue siendo su dominio desde entonces. Ellos podían construir al igual que Brandon, y se extendieron por todo el mundo, creando más ciudades como la suya. Los constructores permanecieron fuera de la oscuridad profunda, tanto por seguridad como para ocultar las estructuras que dejaban en ridículo a las suyas. Con el paso de la era de los antiguos constructores, los guardianes perdieron misteriosamente la capacidad de usar bloques. Sus ciudades quedaron en mal estado y absorbidas por el Skulk que protegían con sus vidas. Durante siglos esperaron a que los primeros jugadores comenzaran a aparecer. Si escuchan que se acerca uno, puede estar seguro de que le darán una muerte rápida.